Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. Hoy vamos a conversar sobre la situación de la guerra en Ucrania. También vamos a abordar la cobertura mediática de la búsqueda de los 4 menores desaparecidos tras un accidente de avioneta en la selva de aquí, de Colombia. También veremos el panorama de cara a las elecciones anticipadas del 20 de agosto en Ecuador. Para ello conectaremos con Quito y también comentaremos cómo se ha puesto sobre la mesa de nuevo el debate del problema del racismo en España a raíz del caso del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. Y cerraremos con un breve comentario en la antesala de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Turquía. Empiezo saludando a nuestros invitados. Hoy nos acompañan 2 periodistas de aquí de la casa de France 24. Marta Moya, cronista de revista de prensa, entre muchísimas otras funciones. Bienvenida. Gracias, Rosa. ¿Con qué temas cierra usted la semana? Pues Rosa, yo creo que 2 expectativas. Por una parte, las elecciones en Turquía, que se van a dirimir este domingo 28 de mayo, y también el 28 de mayo, ya por una cuestión un poco más sentimental y cercana a mí, las elecciones regionales y locales en España, que también son un poco la antesala de lo que puede llegar a ocurrir a finales de año con las generales. Ciertamente, Marta, un tema que seguro tocaremos aquí más adelante. Y Luis Muñoz, también periodista de France 24, corresponsal, toca usted los temas aquí sobre el terreno en Colombia, entre muchas otras coberturas también sobre la actualidad internacional. Bienvenido. ¿Con qué temas cierra usted la semana? Gracias, Rosa, por la invitación. Yo lo cierro, como comentaba, con el tema de los niños que han quedado perdidos en la selva de Colombia después de ese accidente y después de haber estado en San José del Guaviare, pues es un tema que es difícil perderle la pista. Ciertamente lo vamos a comentar ahora en este programa. Y damos la bienvenida desde Ciudad de México a Blanca Juárez. Ella es periodista feminista, colabora con el medio El Economista y también con el portal Sin Embargo. Bienvenida. Blanca, ¿con qué temas cierra usted la semana? Muchas gracias por la invitación y pues encantada de estar en este espacio con ustedes, colegas. Y pues bueno, en mi país hay creo que muchísimos temas ahora y también tiene que ver algunos de ellos con algunas escuchas, el espionaje del que ha sido víctima ahora un funcionario de alto grado y que además es quien se ha dedicado a defender los derechos humanos, a investigar los casos de desapariciones, y uno de los casos más emblemáticos desafortunadamente en México es la desaparición de 43 normalistas en 2015. Blanca, sí abordaremos este tema lamentablemente en otra ocasión. Ahora les propongo empezar hablando de la situación de la guerra en Ucrania, como avanzábamos al principio de este programa, porque esta semana ha habido distintos acontecimientos que hacen pensar que la situación dialogada está más lejos que nunca, a pesar de los gestos diplomáticos de países como China o como Brasil, que se presentan como eventuales mediadores en este conflicto. Y uno de los temas que ha marcado la actualidad de la guerra esta semana es que finalmente Estados Unidos ya aceptó, ya dijo que va a permitir que otros países envíen aviones de combate F-16 a Kiev y que en las próximas semanas va a empezar el entrenamiento de pilotos ucranianos para que sepan manejar estas aeronaves de combate. Marta, empiezo por usted. Le pregunto cómo va a cambiar este armamento el curso de la guerra. Pues yo creo que aquí se plantean diferentes escenarios, Rosa, porque al final Estados Unidos ha cedido a las presiones tanto de Kiev como también se especulaba que el secretario de Estado, Antony Blinken, ha estado presionando mucho a Biden para que cediera en las últimas semanas y meses de enviar estos aviones de combate a Ucrania. Esto puede abrir el escenario de que, evidentemente, pues, se geste y se termine de materializar una escalada en el conflicto que no se puede dejar de lado, y más cuando Rusia ya está planteando o ya ha dicho que se han materializado la entrega o la disposición de armas tácticas nucleares en Belarus para lo que dicen es proteger sus fronteras. Y también, pues, decía Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que la entrega, sin embargo, de estos aviones no es la panacea o no es la solución mágica para Ucrania, ¿no? Porque al final son aviones muy costosos, su mantenimiento per se es muy costoso y además las municiones de corto plazo, las municiones artillería, todo que
ayuda mucho más a Ucrania en el día a día, pues son lo que ha venido priorizando Occidente todos estos meses, ¿no? Ahora bien, con el envío de F-16, al final lo que se hace es dotar a Ucrania eventualmente de que tenga sistemas tanto ofensivos como defensivos más eficientes ante una eventual escalada por parte de Rusia, pero también hay que entender pues, que no estamos ante la solución definitiva o lo que parece que puede ser en este conflicto del que no se ve ninguna solución, ¿no? Entonces hay que esperar un poco cómo va ese entrenamiento. Se habla de 20 pilotos, que Dinamarca y Países Bajos van a liderar esos entrenamientos, pero hay que, yo creo, darle un poco más de margen y de tiempo a este planteamiento, porque sería osado como hacer un planteamiento o una visión muy clara de lo que puede ocurrir y más cómo está el panorama actual en la guerra. Y precisamente otro de los temas que ha marcado la actualidad de la guerra esta semana ha sido los ataques en la región rusa de Belgorod, unos ataques que han sido reivindicados por milicias de ciudadanos rusos, pero que están en contra del gobierno del presidente Vladimir Putin y que luchan del bando de Kiev en esta guerra. Sin embargo, la gran pregunta es hasta qué punto estas milicias han cooperado o cooperan en sus operaciones directamente con el ejército regular ucraniano. Bien, estas milicias, después de reivindicar estos ataques, convocaron a la prensa en la región ucraniana de Sumy y ahí estuvo nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, y eso nos dijo. Hablamos con los representantes de cada uno de estos grupos, la Legión de Rusia Libre y el grupo de voluntarios rusos. Ellos explican varias cosas que no contaron con la ayuda de Ucrania, pero sí, Ucrania sabía y los motivó. Luis, le traslado a usted la cuestión de qué significa el protagonismo que cobran estos grupos en la guerra en Ucrania en estos momentos. Parece que la guerra cada vez pierde un poco el control también y se fragmenta y aparecen estos grupos que no se sabe de dónde vienen bien, que están de un carácter ultranacionalista, que es también llamativo. Si ya Vladimir Putin lo consideramos como un líder ultranacionalista, estos grupos que estén incluso más allá, más cerca, incluso a posiciones neonazis, es sorprendente cómo estas disidencias, oposiciones que tiene Rusia sean de este carácter. Y volviendo un poco a lo que comentaba al principio, esta fragmentación, lo que comentaba antes Marta, estos aviones F-16, ¿qué será lo próximo ya, ¿no? Como que la guerra está llegando a un punto en el que ya lo próximo es las armas nucleares. Mientras tanto, también los sondeos en Estados Unidos cada vez indican más que la población está cansada de este envío de armas, también del envío de dinero, etcétera, y que cada vez mundialmente se siente de forma externa unas ansias mayores para la paz, pero de forma interna, pues estas milicias que aparecen, incluso el ataque con drones al Kremlin, parece que fue obra de la inteligencia ucraniana y que ni Volodymyr Zelensky tenía información sobre esto. Es como se está perdiendo un poco el control mientras todo va escalando y ya estamos por los aviones F-16 y qué será lo próximo en el conflicto. Sí, una pregunta que se hace pues a gran parte de la comunidad internacional, Luis, exactamente. Y en relación a lo que usted comentaba de este ataque del Kremlin, apuntemos que fue el New York Times quien esta semana reveló que según la inteligencia estadounidense, creo que podemos ver el gráfico de ese artículo en las pantallas, según inteligencia estadounidense, este ataque de drones contra el Kremlin habría sido obra de la inteligencia militar o de espías ucranianos, pero la duda, una vez más, es hasta qué punto estaba coordinada con, digamos, Kiev y con el presidente Volodymyr Zelensky. Para ir cerrando con este bloque, Blanca, le pregunto en estos momentos, y usted precisamente cómo lo ve desde el continente americano, pero desde América Latina, una región que no se ha posicionado tan claramente con ninguno de los bandos, estos esfuerzos diplomáticos que están siendo protagonizados tanto por China como también por Brasil, estos intentos de mediación, mientras, como bien comentaba nuestro compañero Luis, están desplegándose ya armas nucleares tácticas en la frontera, bueno, en Belarus, pero como respuesta a la escalada en este conflicto. Parece que no tenemos buena conexión con México en estos momentos, pero mientras arreglamos estos problemas técnicos, Marta, le traslado esta pregunta. ¿Qué lugar para la diplomacia?
Un lugar bastante complejo y dada un poco la polarización que ha traído también este conflicto, ¿no? Una posición muy marcada de los aliados occidentales con Volodymyr Zelensky y luego pues tenemos a China o otras grandes potencias que han decidido mantenerse al margen. Blanca, parece que hemos recuperado esta conexión, recuperamos esa pregunta. Muchísimas gracias. Sí, te decía que agradezco mucho esa pregunta porque precisamente desde nuestros territorios en México y en lo que ahora conocemos como América Latina, de pronto quizá podemos pensar que estos temas no nos competen tanto o no nos afectan tanto cuando realmente, en primer lugar, estamos viendo miles de vidas perdidas, miles y millones de vidas afectadas, ha tenido un fuerte impacto en la economía mundial y pues creo que países que hemos sido invadidos y hemos sido colonizados como México y otros países más de América Latina, estamos precisamente llamados y las personas periodistas llamadas a poner atención precisamente en esta guerra y hacerlo desde una perspectiva crítica también. Así que sí, me parece súper importante esto que preguntas y ha sido... quizás sí desde México no se ha querido pronunciar de manera directa, ha ido un poco sorteando con esta política que el gobierno de México enarbola de no interferir en las decisiones de otros países. Sin embargo, sí, ha sido algo constante que Rusia en la ONU proponga no proliferar mensajes que tengan que ver con el nazismo o con el fascismo. México había estado a favor de evitar ese tipo de mensajes, de condenar esos mensajes, y esta vez se abstuvo. Así que me parece que eso sería un mensaje ya, al menos, de cómo ha moderado su política. Y Sí. pues bueno, también un poco de lo que hablaban mis compañeras, mis compañeros, sobre este riesgo ya de irse hacia un nivel nuclear. También me parece que pues habría que poner el punto, regresarnos un poquito a este envío también de proyectiles de uranio empobrecido que el Reino Unido anunció que enviaría, y luego de esto, pues bueno, la respuesta de Putin pues llevar armas de táctica nuclear a Bielorrusia. Y para cerrar este bloque, uno de los temas que ha marcado definitivamente esta semana en la guerra de Ucrania ha sido que el grupo Wagner ya proclamó a tener el control total de Bakhmut y empezó a entregar sus posiciones al ejército regular de Moscú. ¿Cómo cambia esto el curso de la guerra? Estaríamos al fin de lo que ha sido la batalla más larga de este conflicto, Luis. Sí, es vista como una victoria más bien propagandística, en tanto en que Bakhmut no es un enclave especialmente importante, como una ruta de paso ni con grandes industrias, pero sí es donde se ha puesto, pues, digamos, en términos bélicos, toda la carne en el asador. O sea, tanto Rusia como Ucrania han sufrido miles de bajas y han estado durante meses compitiendo, pues, tener el control de esta ciudad y poder anotarse un tanto, una victoria después de meses, sobre todo Rusia, en los que no había podido avanzar, y de este modo sí que pueden seguir avanzando hacia el Donbass, que es el objetivo final para el ejército ruso. Sí, cómo estarán debilitadas las tropas ucranianas, ¿no? Y también cómo habrá afectado pues, a las fuerzas del grupo Wagner es una incógnita que comparten analistas internacionales alrededor del planeta. Les propongo ahora que cambiemos a otra cuestión que también ha marcado la actualidad de estas últimas semanas, y se trata de la búsqueda de los 4 menores indígenas desaparecidos después de que la avioneta en la que viajaban junto con 3 adultos se estrellara en la selva de aquí, de Colombia. Recordemos, los 3 adultos fallecieron en el incidente, mientras que los 4 menores están en estos momentos desaparecidos, y el caso ha atraído la atención de la prensa alrededor del mundo, y particularmente usted, Luis, estuvo ahí, estuvo en el Guaviare, movido, ¿no?, por este caso. Le pregunto, después de estar ahí, ¿cuál es su análisis de la situación, del caso, de la historia?
Sí, la historia genera interés al final porque lo podemos trasladar a una película, a un guión de una película o de una serie y funcionaría. Desde el 1 de mayo, que es cuando sale esa avioneta con 7 personas, sale la noticia de que una avioneta se pierde, no volvemos a saber nada y a las 2 semanas se reporta que ha aparecido la avioneta. Los 3 adultos están muertos, mientras que los niños no aparecen. Hay rastros alrededor del avión, se ha encontrado pues, un refugio improvisado, también unas tijeras, un biberón, pañales, zapatillas. Se han encontrado distintas cosas, pero lo que no han encontrado no es ni a los niños, tampoco rastros de sangre, que es la pregunta, ¿cómo pueden unos adultos morir en un accidente y unos niños sobrevivir? Todo esto genera mucho misterio, genera mucha curiosidad, genera muchas preguntas, especialmente también cuando hemos estado allá en San José del Guaviare, es la capital del departamento del Guaviare. Desde allá es que el ejército ha hecho todas sus operaciones de rescate, con helicópteros, aviones, yendo al medio de la selva, que es donde cayó la avioneta, y una zona donde se cree que hay disidencias de la guerrilla también, comunidades no contactadas de indígenas. O sea, tiene todos los ingredientes como para que sea una película y por el momento la respuesta más importante, que es sobre todo la de dónde están los niños, todavía no se ha logrado esa respuesta. Y usted me lo comentaba antes, ¿no? Puramente como humanos son pues misterios que inevitablemente interesan, y esto en contraste a lo que suelen interesar generalmente los aspectos que tocan a las poblaciones indígenas, no solo en Colombia, sino a lo largo y ancho del continente americano. ¿Cómo ve este contraste, Lluís? Es incluso perverso, porque en los mismos días en que se estaba realizando la búsqueda más a fondo y empezaba a hacerse cada vez más mediática la historia, al mismo tiempo en el mismo departamento, en el Caquetá, bueno, fronterizo con el Guainía, con el Guaviare, con todos estos departamentos amazónicos, en el Caquetá se producía la masacre de 4 niños, de 4 adolescentes que habían sido reclutados forzosamente por uno de estos grupos criminales que se hacen llamar como disidencias de las FARC. Una masacre que se produjo después de ese reclutamiento. Los niños escaparon, llegaron las disidencias a las comunidades y fueron masacrados, que es por esto que se ha levantado pues, el cese de las hostilidades que el gobierno de Gustavo Petro había declarado. Pero no solo estos jóvenes, también en la misma semana, mientras estábamos en San José del Guaviare, una niña de una comunidad indígena había muerto por una gripa. O nos podemos ir al norte del país, al Caribe, que es la zona más paradigmática, que es la Guajira, donde al mes de abril más de 20 niños habían muerto por desnutrición, y que señalan muy bien estas condiciones que tienen de fragilidad la infancia, pero especialmente las infancias de las poblaciones étnicas. Efectivamente, y precisamente ahí en el Guaviare 118 militares, ¿no? Según señaló el propio presidente Gustavo Petro a principios de este año, están investigados por violencias sexuales contra menores indígenas, ¿no? Le traslado esta pregunta a ustedes de México, Blanca. ¿Cómo ve este contraste entre la atención que ha centrado esta búsqueda de los 4 menores respecto a la atención que se suele poner desde los medios a la situación de las comunidades indígenas en América Latina? Sí, creo que es una prueba súper importante para los medios de comunicación. También ha habido informaciones falsas que incluso ha tenido que desmentir y que ha emitido el propio gobierno colombiano. Hace unos días el presidente Gustavo Petro dio a conocer que ya se habían encontrado a las niñas y los niños, y luego tuvo que corregir y decir que esto no es cierto. Por una parte, esto nos muestra que las personas que estamos cubriendo cualquier tipo de noticia no podemos fiarnos ni siquiera de las fuentes que aparentemente son oficiales, sobre todo en temas como estos en los que hay muchísimas irregularidades, hay muchas cosas que son imposibles todavía de saber, y esto además nos lleva a la cobertura que se tiene de pronto de las personas indígenas, de cómo se les llena de estereotipos también, cuando también en muchos conflictos de estos hay diferentes matices, cómo se criminaliza a las familias, a los padres, a las madres, cuando las niñas y niños indígenas están sufriendo de diferentes vulneraciones a sus derechos humanos. Creo que al final es una prueba súper difícil en la que vamos a tener que
que revisar la manera en la que habíamos hecho la cobertura de las comunidades indígenas, de los conflictos que en América Latina, conflictos armados que en América Latina hay muchísimos, y pues al final, cuando se declara la paz, esto no se resuelve todo de un día para otro. Hay todavía un gran proceso, y esto también nos está mostrando los resultados y lo que queda aún todavía de esos conflictos. Y precisamente, Blanca, en relación a lo que usted comentaba, la estigmatización de los pueblos indígenas, este caso, sin embargo, en una situación inédita, el Estado de Colombia está valorando mucho el conocimiento de los pueblos indígenas sobre el territorio y particularmente sobre la selva, ¿no? Y Luis, usted trató este tema precisamente desde ahí, desde el Guaviare nos mandó un informe del cual hemos seleccionado un fragmento que grabó junto a nuestro compañero Aitor Chavarri. Veamos. Los indígenas están siendo clave en la búsqueda de los niños, como Leandro Ibáñez, de la comunidad Xiona. Es uno de los 25 guardias procedentes de las comunidades amazónicas de Caquetá y Putumayo. Han llegado a San José del Guaviare, el centro de la Operación Esperanza de Rescate. Lo hacen para apoyar a las Fuerzas Armadas en la búsqueda. De los abuelos ancestrales, que nos guíen y nos abran ese espacio para nosotros poder llegar al territorio y encontrar a aquellos niños que están desaparecidos. Luis, precisamente, ¿cómo valora esta cooperación? Sí, al margen de esa sabiduría ancestral, es muy curioso que los militares junto con los indígenas estén todos desplazados en la zona cero donde fue el accidente y estén buscando a los niños. Y es muy curioso, de forma anecdótica y muy breve, cuando llegaron ese grupo de indígenas que venían de distintas partes del país, el general al mando, el comandante Pedro Sánchez, los recibió al grito de yo también soy indígena, y les emplazó a hacer conjuntamente la búsqueda y valorando el trabajo que hacen en las comunidades donde no llegan el Estado, dentro de los pueblos indígenas de Colombia, esas conocidas como guardias indígenas. Ese reconocimiento es novedoso cuando normalmente ha habido más enfrentamiento que alianzas normalmente en Colombia. Por supuesto, un reconocimiento imprescindible, ¿no? en Colombia y en cualquier país de América Latina. Marta, no sé si usted tiene algo que añadir al respecto de... Bueno, simplemente, Rosa, que como yo monitoreo mucho la prensa internacional, todo esto ya a nivel fuera de Colombia estalló una vez Petro publica ese tuit que luego sale a desmentir. He leído artículos en la prensa china hablando de este caso y al final pues es un caso que no tiene mucho más recorrido porque está plagado de incógnitas, ¿no? Y además nos habla mucho de lo que es el sensacionalismo, la búsqueda de clics y un poco pues esa búsqueda de la noticia clickbait en los medios de comunicación que al final no tienen más respuestas de lo que dice la selva de momento. Exactamente. Bueno, les propongo que pasemos a un país donde los pueblos indígenas tienen muchísimo peso a nivel político. Hablamos de Ecuador, donde el Consejo Nacional Electoral ya ha establecido el próximo 20 de agosto como fecha para las elecciones anticipadas que se desencadenaron a raíz del decreto de muerte cruzada con el que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y anticipó así las elecciones tanto presidenciales como legislativas. Ahí se encuentra nuestro enviado especial, Rodrigo Sedano. Rodrigo, les saludo desde aquí, desde Bogotá. Rodrigo, empecemos comentando cuál es el ambiente allí en la capital de Ecuador, en Quito, entre la población. ¿Cómo se ven estas elecciones? ¿Con un cierto entusiasmo de cara a desbloquear una crisis política o más bien ya con desafección? Pues Rosa, entusiasmo he visto más bien poco durante estos días que hemos estado aquí en Quito, en la capital del país. Lo que nos dice la gente es que les da igual que ya no haya asamblea, que están hartos de los políticos en el país. Hay una desafección enorme conforme a lo que pasaba en esa asamblea que cerró precisamente el presidente Guillermo Lasso. Y esto no significa que no tengan preferencias. Hay mucha gente que nos dice que volvería a votar por Lasso, que esa asamblea le ha hecho la vida imposible durante los 2 años que ha tenido de mandato, y hay mucha gente también que busca que vuelva el correísmo. Hablaban allí en el estudio también de los pueblos indígenas. Pachacutic, el partido de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, va a ser clave. Precisamente ayer estuvieron todo el día reunidos para buscar a su candidato, pero como le digo, mucha desafección, mucho cansancio ya de la clase política aquí en Ecuador.
Y Rodrigo, ¿cuáles son los temas que la población espera que se traten en esta campaña para básicamente pues, luchar un poco contra la desafección y pensar que se puede hacer algo para mejorar la situación del país? Bueno, los temas son dos principalmente. El primero de ellos es la gran inseguridad que está viviendo el país. Quizás no tanto acá en Quito. Ayer sí que estuvimos haciendo un reportaje en uno de los barrios populares de la ciudad, donde sí que nos mencionaban que ha crecido la inseguridad, pero donde más se ve es en Guayaquil y en la provincia de Esmeraldas, al norte del país. Allí realmente hay un gran problema y ya los candidatos están lanzando sus eslóganes para intentar mediar en este grave problema de inseguridad. Ha surgido una figura ya en tópico, un outsider, un ex militar, dice que ha participado de la Legión Extranjera Francesa, ese cuerpo de élite que ha luchado en África, que ha luchado en Siria y que ha estado también en Ucrania. Se declara admirador de Nayib Bukele, pero por otro lado, por la izquierda hemos podido hablar también con los correístas y nos dicen que hay que dar mano dura sin ningún tipo de duda para este problema de la inseguridad. Pero claro, el problema es cómo hacerlo sin caer en esas denuncias de irrespeto a los derechos humanos. Por otro lado está también la inseguridad económica de muchas familias. Nos han comentado que la situación no es realmente mala, pero sí han visto que en los últimos años ha bajado la capacidad de las familias, que hoy también hemos podido estar hablando del tema de los medicamentos. A veces faltan medicamentos y lo que nos comentan es que muchas veces se ha hablado de las clases más desfavorecidas, pero está llegando a la clase media esa falta de poder adquisitivo para enfrentar la compra de medicamentos. Rodrigo, pues muchísimas gracias por este reporte. Le esperamos aquí en Bogotá a su regreso ya bien próximo con los brazos abiertos. Y precisamente quiero, Blanca, desde México, que nos dé un poco su impresión del panorama de cara a las elecciones de Ecuador. Gracias. Pues creo que por un lado es una oportunidad para participar. Sin embargo, justamente este reporte que nos envía Rodrigo me parece peligroso. Es decir, esta desafección puede también impedir la participación política de las personas en un momento de crisis. Nunca en la historia de Ecuador se había utilizado esta herramienta que le permite su ley al presidente deshacer la asamblea y que como requisito o como obligación, una vez hecho esto, llamar a elecciones. Por un lado, es una oportunidad para la izquierda regresar al poder. Tampoco les va a ser fácil porque precisamente como mencionabas al inicio, es un país con una fuerte población indígena que no llegó del todo a hacer esta conexión con el correísmo. Sí, se apoyó muchísimo desde muchos de los pueblos indígenas, desde las organizaciones. Sin embargo, muchas también pensaron que les quedaron a deber. Es quizá también esperanzador el escuchar a Rodrigo, como nos dice, que están ya también organizándose para elegir a sus candidatos o sus candidatas. Pero pues bueno, al final todavía creo que queda mucho camino. La primera vez que se realiza, como les decía, que vemos este escenario en Ecuador y pues en un contexto de una gran inseguridad, el regreso de los gobiernos de derechas a Ecuador, pues en las cifras lo que nos muestra es que hubo un retroceso en la seguridad, en el aumento de homicidios, y tanto es así que el propio gobierno de Lasso emitió un decreto para que las personas pudieran portar armas. Después se desdijo, pero esto es increíble. Y otra pues conexión con gobiernos de derecha como el de Trump, por ejemplo, de pues armar a la población para que sean las que se protegen y el Estado se hace a un lado. Sí, totalmente, Blanca. Lasso, uno de los pocos políticos de derecha que quedan en la región latinoamericana. Luis, le traslado rápidamente este análisis sobre el panorama en Ecuador. Parece que va a ser un panorama contracorriente, tanto la preparación electoral, que normalmente es para un año, ahora va a ser cuestión de meses, la campaña, todo va a ser como rápidamente por esta muerte cruzada que, como señalaban la compañera Blanca, es la primera vez que se produce. Y
no solo será contracorriente esta campaña, sino el presidente que gane solo tendrá 1 año y medio para presidir, porque en 2025 se volverá a acabar el mandato y nadie sabe si es tiempo suficiente para solucionar estos problemas que nos señalaba Rodrigo, especialmente el de la inseguridad en Guayaquil, donde los homicidios están lamentablemente disparados. Completamente. Seguiremos muy de cerca toda la campaña en Ecuador y para ir cerrando le pido un comentario sobre un tema que sé que usted ha seguido muy de cerca y es el caso de Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid, cuyos ataques racistas contra él ha desatado el debate sobre el racismo en España. Hay 3 imputados por delitos de odio. ¿Considera que mediatizar este caso, ¿no?, y ponerlo sobre la mesa va a ayudar a combatir el racismo en España? Siempre es importante señalar el foco y mediatizar este tipo de casos. No sé si la solución es que estas imputaciones van a ser la solución, sino creo que es un problema más estructural en España y viene también pues, de muchas veces los altavoces mediáticos que se han dado a ciertos discursos de ultraderecha, racistas, también muchas veces en contra de poblaciones migrantes, que también hace que ciertas personas sientan que tengan un altavoz. Por contra, quiero decir también, por un poco de un mensaje más esperanzador, la situación en España hoy es mucho mejor que la que era hace 30 años, cuando un presidente como el de aquel entonces, Jesús Gil, del Atlético de Madrid, se permitía decir en público que le iba a cortar el cuello al negro, en referencia al Tren Valencia. Entonces, la situación contextual ha mejorado, pero sí que es verdad que queda mucho camino todavía por recorrer. Mucho, y hay quienes, analistas que han dicho que quizás este tema, ¿no?, estos condenas contra el racismo pueden incluso influir a las elecciones de este domingo en España, que bien mencionaba antes Marta. Y hablando de elecciones, solo les voy a pedir un comentario muy rápido, su pronóstico. ¿Consideran que Recep Tayyip Erdogan va a mantenerse en el poder en Turquía o que finalmente la oposición va a lograr la alternancia de la mano del líder de la coalición, Kemal Kılıçdaroğlu? Con ese 49,5% de la primera vuelta que consiguió Erdogan, parece difícil que no vaya a ganar este domingo. Marta. Yo creo lo mismo que Luis. Al final, a pesar de la radicalización del discurso de Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ogan decidió que iba a apoyar a Erdogan. Lo tiene bastante hecho, yo creo, Tayyip Erdogan este domingo. Y Blanca, le pido a usted también un rápido pronóstico sobre las elecciones en Turquía de domingo. Gracias, pues sí, coincido con mi compañera, mi compañero. La verdad es que se ve bastante difícil que le puedan dar la vuelta, y ahí más bien lo que quisiera decir es pues el peligro de metabolizar todos estos discursos de odio y de racismo, de islamofobia y pues todos estos discursos que trae la extrema derecha. Completamente, y está, como usted lo decía, Marta, esta radicalización de todos los candidatos en Turquía. Finalmente, bueno, llegamos así al final de esta edición de Una Semana en el Mundo. Recuerden que aquí en France 24 va a haber programación especial de cara a las elecciones de Turquía este domingo. Lo podrán seguir en vivo aquí a través de France 24, de nuestras redes sociales o de france24.com. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una semana. Muchísimas gracias a todos ustedes.